para que pueda transmitir aquello que me has dado de una manera clara y sencilla. Te lo rogamos por Cristo, tu Hijo amado. Amén. Bien, pues vamos primeramente a leer el texto que tenemos en esta mañana delante de nosotros. Colosenses capítulo 4, versículo desde el 10 hasta el 14. Dice así: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y que han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en la Odisea, y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Bueno, pues hasta aquí esta porción que tenemos para hoy, y vamos a tratar de sacar algunas cosas que nos puedan servir para nuestra vida de fe personal. Así que tenemos aquí ante nosotros una pequeña porción de esta carta, ya al final, donde se nos presentan una serie de hermanos que han colaborado con el apóstol Pablo, favoreciendo la realización de su ministerio. Personas que estuvieron dispuestas a diversos sacrificios, correspondiendo así al amor de Cristo hacia ellos, para favorecer la extensión de su reino. Una lista de nombres que vivieron bajo el Imperio Romano, y aunque existía el derecho romano, este de poco les servía si no eran ciudadanos romanos, asumiendo así el riesgo de una desprotección legal y social, como estaban algunos de estos colaboradores del apóstol Pablo. Ni punto de comparación entonces con el paraguas de los derechos humanos que tenemos ahora, lo cual nos deja en evidencia en caso de que nosotros, en esta época, fuésemos reticentes para trabajar y sacrificarnos por el Señor. Estamos en una posición mucho mejor que estos hermanos que colaboraron con el apóstol Pablo y con muchos hermanos hoy en día que están en países donde se persigue el Evangelio y no pueden públicamente hablar precisamente del mensaje del Evangelio. Estos colaboradores y compañeros de Pablo tenían que moverse en una sociedad pagana dada a la idolatría, a toda forma de permisividad sexual y a la falta de sensibilidad humana por las personas débiles de la sociedad, ya fueran en aquel entonces niños, ancianos, extranjeros, viudas, esclavos y mujeres en general. Y en medio de esta situación tan adversa, quisieron los aquí nombrados no solo convertirse a Cristo en su momento, sino también servirle, colaborando con el apóstol Pablo en su obra misionera y en el cuidado de las iglesias. Primeramente vamos a hablar un poco sobre la necesidad del compañerismo. Para empezar, es tan importante el compañerismo que el mismo Señor Jesucristo, como hombre, lo necesitó en su ministerio terrenal. Fijaros cómo en esa situación tremenda en la que estaba el Señor, allá poco antes de ser entregado en Getsemaní, en Mateo 26, versículos 37 y 38, dice que tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cuántas veces en los momentos angustiosos necesitamos que haya gente que se quede con nosotros, que nos ayude en esa situación, siquiera dándonos, aunque solo sea la compañía, ya es muchísimo para los momentos difíciles de angustia o de situación crítica en nuestra vida? Pero también lo reconoció incluso el apóstol Pablo, y Dios rodeó a Pablo de colaboradores. En 2 de Corintios también, si vamos al capítulo 1 y versículo 7, dice allí: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación.
tenía compañeros, tanto en las aflicciones como en la consolación, que le servían de ánimo en medio de una situación donde el apóstol Pablo lo tenía muy difícil, como sabéis, y que tenía que necesitar también colaboradores fieles que pudieran ayudarle en el ministerio de la extensión del reino de Dios, del Evangelio. Y el término usado por Pablo en el idioma griego, curioso para colaboradores, es sunergos. El prefijo sun significa juntamente y ergos se refiere a la energía de Dios. Así, para el apóstol, no solo hacemos un trabajo con Dios cuando colaboramos con aquellos que tienen un determinado ministerio y también hacemos un trabajo para sus siervos, sino que lo hacemos animados y fortalecidos por la energía divina, es decir, movidos, fortalecidos y guiados por el poder de su Espíritu Santo. Y de esta palabra, sunergos, pues deriva la palabra en nuestro idioma sinergia, que significa, pues literalmente, y como muchos sabéis, acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Así que la suma de los colaboradores que tenía Pablo hacía que su trabajo pues fuera todavía mucho mayor, más efectivo que si tuviera que hacerlo él todo solo, lo cual sería imposible, como por ejemplo escribir encima las cartas. Ya sabéis que alguna, como la de los romanos, pues nombra al que le escribió, Tercio, que le escribió esta epístola, el apóstol Pablo le escribía lo que tenía que él poner y él iba escribiendo. Si él tuviera que además escribir todas las cartas por sí mismo sería un trabajo casi imposible, ¿verdad? Necesitaría días no de 24, sino quizás de 48 horas. Bien, pues esto nos lleva pues, a las siguientes consideraciones. En primer lugar, que la tarea de la Iglesia no puede hacerse en nuestras propias fuerzas o de manera individualista. Dada la naturaleza espiritual de la tarea, simplemente no podemos hacer la obra de Dios con nuestros recursos y de forma personalista. Además, no conviene que tratemos de hacerlo, pues tarde o temprano la tarea expondría nuestras debilidades y terminaría por agotarnos, dejándonos fuera de combate. Dios, consciente de ello, pues ya sabéis, nos llama a ser llenos de su Espíritu Santo para así estar en condiciones de ser eficaces testigos de Jesucristo, colaboradores constantes de su obra y compañeros de lucha y de ánimo para nuestros hermanos. Y, en segundo lugar, nosotros somos quienes nos sumamos al quehacer divino. Uno de los temas fundamentales de la Biblia es precisamente el del señorío de Dios. Quienes vienen a Él, por medio de Cristo, hacen como hizo Cristo. Cristo siempre fue consciente que necesitaba del ánimo de su Padre Celestial y precisamente tenemos en Juan 5, 19 esto que dice el Señor Jesucristo. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y esta actitud es la misma que tenemos que tener nosotros. No podemos hacer nosotros nada por sí mismos, sino lo que vemos, lo que hemos visto hacer a Cristo, eso es lo que tenemos que hacer con la ayuda del Espíritu de Cristo, con la ayuda pues del Espíritu Santo. Aquellos que no solamente, o aquellos que no son realmente convertidos, siendo meramente religiosos, o como convertidos se mueven en la carne, se acercan a Dios para pedirle que les ayude de acuerdo a lo que ellos desean y han planificado para sí mismos. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios para pedirle que nos ayude de acuerdo al propósito suyo, no de acuerdo a lo que nosotros, por así decirlo, nos montamos y que luego esperamos que Dios pues, nos lo apruebe. Pero como discípulos precisamente responsables de Cristo hemos de sumarnos a lo que hace nuestro Señor. De eso se trata. Negándonos a nosotros mismos, que sea la voluntad de Cristo siempre la que prevalezca de acuerdo a sus propósitos y a lo que nos ha encomendado. De esta forma nuestra vida espiritual es plena y fructífera, siendo así trascendente. Vamos a ver ahora también
lo que son características necesarias de aquellos que han de ser compañeros, colaboradores en cualquier ministerio. Así que ya hemos considerado que una de las necesidades de los ministros de Dios, es decir, todo siervo responsable y comprometido en la obra de Dios, es tener colaboradores y que los apoyen en todo momento. Y es muy claro el texto de Eclesiastés 4, del 9 al 12, que aunque en principio se aplica al matrimonio, es aplicable, es extrapolable y de igual aplicación a otros ámbitos de nuestra vida. Recordemos claramente lo que ya se nos dice en Eclesiastés 4, un texto que muchos conocéis. Y dice así: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y ya sabéis cómo el Señor, cuando enviaba alguna tarea evangelística, los enviaba de 2 en 2, ¿verdad? Así que siempre es muy importante el compañerismo y saber rodearse de compañeros fieles al Señor que están dispuestos a hacer sacrificio por ti y ayudarte en cualquier situación. Porque una de las mayores bendiciones, tanto en la vida natural como espiritual, es poder contar con amigos y compañeros que permanezcan cerca de nosotros en toda circunstancia. Y esto, claro, supone un sacrificio a favor de otro. Y hemos leído cómo Pablo reconoce el trabajo y colaboración de todos aquellos que participan de su llamado y servicio. Sabe reconocer el apoyo que tiene y animar a todo colaborador suyo, pues era consciente que no podía hacer todas las cosas por sí mismo únicamente. Por otra parte, y también en términos generales, necesitamos ser corregidos con amor cuando nos desviamos del buen testimonio cristiano o descuidamos la vida espiritual. Esa es también otra de las razones por las que necesitamos el compañerismo espiritual, también en términos generales, independientemente también de la realización de algún ministerio. Fijaros cómo se nos dice en Romanos 15 y versículo 14, esto a nivel, digamos, de consideración general, aparte de lo que hemos de hacer colaborando con otros. Dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Vamos entonces a considerar también algunos aspectos o características del compañerismo cristiano que, aunque no están concretamente en el texto que hemos leído, aparecen a lo largo de la Escritura. Una reflexión que, aunque no sea exhaustiva tampoco, probablemente alguno de vosotros añadiría alguna más, pero nos ayuda a tomar conciencia y corregir si cabe aquello que vemos en nosotros que está deficiente, que nos falta o que es necesario que, por tanto, pidamos al Señor que tengamos. En primer lugar, pues madurez, claro. Tener el desarrollo espiritual suficiente para no realizar cualquier labor de ayuda por emociones del momento, sino por el Espíritu Santo con la sabiduría que viene de Dios. ¿Cuántos en un momento dado? Sí, yo voy a colaborar, yo voy a evangelizar, yo voy a hacer esto, y al cabo de X meses o al cabo de un año resulta que ya muchos han desaparecido, ¿no? Entonces, la madurez para saber que tú tienes que estar en toda circunstancia con aquel con el que estás colaborando, con el que estás comprometido y que es la obra del Señor, y por tanto no es una cuestión de que muchas veces tengas ánimos y cuando no lo tengas, pues lo dejas. Hay que tener este mínimo de madurez, claro. Y que se presenta ante el Señor para renovarse. Fijaros cómo el salmista, en el Salmo 103, y el versículo 5, dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Tener una comunión íntima con el Señor para que nos renueve, nos rejuvenezca.
en el sentido del trabajo espiritual que tenemos que hacer, ¿verdad? Y como decía el apóstol Pablo, también, aunque el hombre exterior se va desgastando, pero el interior, no obstante, se renueva, ¿no? Y eso es lo que necesitamos también para poder seguir adelante en la obra del Señor. Es decir, que no debe permanecer tanto el creyente en tradiciones que anquilosan, es decir, que impidan el crecimiento y dinamismo espiritual, ni tampoco ser una persona de legalismo que coarten u oculten la gracia de Dios, manteniendo siempre pues, la limpieza interior o espiritual que facilite la acción del Espíritu Santo en su vida. También, por supuesto, fidelidad, claro. No dejar, como hemos dicho, el servicio, acompañando al hermano en los momentos duros y difíciles del ministerio. Dispuestos, pues, a mantener el compromiso en situaciones de adversidad, tristeza, dolor o incluso sensación de derrota. Hay que seguir. Aunque algunas veces parezca que uno se ha estancado, que no pasa nada. Como no hace mucho nos transmitía el testimonio José Alberto de un hermano que en esas islas del Pacífico, en Tahití, fue a hacer obra evangelística y durante muchos años no tenía resultado. Y en vez de abandonar, siguió, ¿no? También tenemos delante de nosotros a nuestros hermanos Antonio y Ana, que en la obra pionera de evangelismo en Guadix durante varios años no había crecimiento. Bueno, pues hay que seguir a pesar de la aparente derrota, ¿no? Si la obra es del Señor y nosotros si estamos colaborando con alguien, pues tenemos que seguir con él, a pesar de la aparente derrota, digo, en este caso sentir como derrota que pasan los años y parece que no se consigue nada. Y por tanto, en relación con esto, pues también seguimos en el estudio de los colaboradores del reino ayer y hoy, seguimos con estas características que han de tener compañerismo cristiano, constancia también, permanecer firmes en medio también de errores y falsedades cuando se puedan dar en la Iglesia, ¿no? El apóstol Pablo decía al finalizar su disertación, por así decirlo, acerca de la resurrección en 1 Corintios 15, el versículo final. Así que, hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Así que ya en los tiempos de Pablo, la fe en Cristo estaba siendo atacada por falsos maestros que enseñaban cosas contrarias al Evangelio de la gracia, ya fueran provenientes del judaísmo o del gnosticismo, como ya hemos apreciado y considerado en el estudio de esta carta a los colosenses en otros capítulos anteriores. Para el apóstol Pablo, saber que no estaba solo en la lucha por defender el Evangelio de la gracia le daba ánimo. Podía contar con hermanos que predicaban el mismo Evangelio, verdaderos hijos de Dios, también usados por el Espíritu Santo y que no le dejaban solo, porque si fuera así, por las razones que fueran, como por ejemplo la muerte de un colaborador eficaz, pues eso causa tristeza y precisamente reconoce esto el apóstol Pablo cuando en su carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 25 al 27, dice lo siguiente: «Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza». Si uno de los pocos que estaban a las duras y a las maduras, que era administrador de sus necesidades, su colaborador y compañero de milicia, de los pocos, y encima se lo llevaba el Señor, pues para él era una tristeza no tener delante de él a alguien que estaba en todo momento, ¿no? Y dijo que el hecho de salvarle de la muerte física no solamente fue una misericordia para él, porque él quería también seguir ayudando a otros, porque ciertamente partir y estar con Cristo es mejor, pero Epafrodito quería, y era bueno, poder seguir ayudando a otros hermanos en la fe que lo necesitaban. Y a su vez el apóstol Pablo necesitaba que colaboradores como Epafrodito estuvieran con él. Y si no estaban, para él era una tristeza. Con todo lo que tenía que sufrir,
de los pocos que le daban ánimo y que estaban con él en todo momento, pues sería para él una situación bastante triste, ¿no? Entonces dice que no solamente de él tuvo misericordia, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Recordad cómo precisamente en 1 Corintios 15 decía: os aseguro, hermanos, que cada día muero. Para él, cada día de la vida era un peligro de muerte por causa del Evangelio y de lo que tenía que sufrir, la persecución de los judaizantes, la propia persecución, el propio peligro de los paganos, de aquellos que no querían que alguien dijera que el único Dios era Jesucristo y que todos los demás dioses eran falsos. Era un constante vivir en desazón en ese sentido, aparte de los muchos sufrimientos que tenía. Cada día muero. Y eso luego le daba valor precisamente al hecho de la resurrección de Jesucristo. Si a pesar de que para él la vida era un sufrimiento y de constante peligro, seguía diciendo Cristo ha resucitado, ciertamente eso nos garantiza la realidad de la resurrección, pues nadie estaría dispuesto a estar todos los días de su vida bajo peligro de muerte y sufrimiento por algo que encima, a lo mejor, quizás, puede que sea. No, Cristo ha resucitado. Pero vemos cómo el apóstol Pablo pues necesitaba, y como lo reconoce aquí en Filipenses 2, del 25 al 27, que alguien le diera un poco de alegría y que no tuviera tristeza sobre tristeza, ¿verdad? Constancia. Pero también, pues, confiabilidad. Que se transmita confianza por parte de los que colaboran. Y la transmitimos cuando perseveramos en la fe. Nadie es confiable si vemos que no es constante en las cosas, que unas veces parece que quiere, otras veces que no, unas veces que trabaja, otras que no, que te apoya, ahora que no. Y cuando con nuestro diario vivir manifestamos sincero amor a Dios, entonces somos confiables para los hermanos y hermanas y podemos decir, no, sí, yo quiero que tú colabores conmigo. Me gustaría que tú pudieras colaborar conmigo para este ministerio que tengo de parte del Señor que realizar. Y también la confianza, pues, posibilita trabajar juntos, sin problemas añadidos, favoreciendo la relación y la sinceridad. Que seamos personas que cuando decimos sí es sí y cuando decimos no, pues es no, ¿verdad? Ahora también el colaborador pues debería ser paciente, ¿eh? Paciente, porque cuando somos pacientes con las personas que son irritantes, demostramos que podemos ser compañeros de trabajo. Si mis defectos no son soportados, se hará imposible una relación de trabajo. Si a cualquier manifestación de un defecto mío la persona me abandona, pues entonces ya apaga y vámonos. Y más tarde o más temprano se va a ver el defecto o los defectos que tenemos cada uno. Si en vez de ser paciente y en amor, pues te apartas porque dices yo no quiero soportar este defecto, pues entonces así difícilmente se puede colaborar en la obra del Señor. Porque fijaros que aún los hermanos más perfeccionados espiritualmente pueden tener un mal día y proceder inadecuadamente. Recordemos en esto la discusión que tuvieron entre el apóstol Pablo y Bernabé, y del cual se dice en las Escrituras que era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, así como el apóstol Pablo. Y aún así, siendo varones llenos del Espíritu Santo y de fe, buenos, pues hubo un momento pues, que tuvieron una discusión, ¿verdad? Para que entonces, si sucede no nos asustemos o nos decepcionemos si vemos algún defecto o alguna reacción inadecuada en algún líder de la Iglesia, ¿no? Bueno, también, pues, otra característica es la sumisión. ¿En qué sentido? Pues porque si no se tiene un mínimo de respeto a la autoridad delegada por Dios, a los líderes de los diferentes ministerios, empeñándose cada cual en aplicar su propio criterio, pues claro, se hace imposible un compañerismo de trabajo en cualquier obra de Dios. Pero claro, esta sumisión debe ser recíproca, tal como nos lo expresa la palabra de Dios. Si vamos a la primera carta del apóstol Pedro, un texto muy conocido, capítulo 5 y versículo 5, pues dice así de claro: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos,
sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Claro, si alguien, por ser líder o autoridad delegada por Dios, piensa que puede ir por libre o tiene derecho a imponer criterios personalistas, pues acabará también por causar conflictos entre los hermanos e impedir la posibilidad del compañerismo cristiano en la obra de Dios. Porque también el creyente espera que el líder, aquel que está en cargo de cualquier ministerio, pues sea humilde y sea paciente también y sepa reconocer sus errores y pueda también tener una actitud, como digo, humilde, dispuesto a humillarse y que acepta la colaboración y las propuestas de los demás también, de forma humilde, entendiendo que no toda la verdad con respecto a lo que se debe hacer en un determinado ministerio está en él, sino que también hay hermanos que por el Espíritu Santo pueden transmitir ideas, pueden transmitir formas de hacer las cosas muy, muy aceptables, muy provechosas, ¿verdad? Y también, por supuesto, pues tiene que haber espíritu de equipo, es decir, deseando compartir y escuchar para decidir lo mejor, sin importarme, como ya expresaba antes, que no sea mi idea o criterio el que se acepte finalmente para una determinada misión, dispuesto a complementar con los dones que Dios me haya dado, así como las bendiciones que se reciben, tal como las ha compartido Jesucristo, ¿no? Jesucristo en esa oración que leemos en el capítulo 17 de Juan decía: Padre, quiero que estos estén donde yo esté y que vean la gloria que me has dado. Jesucristo estuvo siempre dispuesto a compartir todo lo que tenía, ¿verdad? Tanto en las cosas de la vida natural, materiales, pues tenían también con los discípulos una bolsa con dinero para ir repartiendo a los pobres, así como su poder lo transmitió siempre para sanar, para hacer bien a los demás, y también ha querido compartir su gloria, o que estemos en su gloria, no tanto su gloria, porque toda la gloria es para Dios, pero sí que podamos ver su gloria y podamos estar donde Él está. Así que con humildad, deseando siempre la gloria de Dios y dispuesto a reconocer el bien hacer de los hermanos, de los demás, antes que preocuparme por un reconocimiento de mi persona a toda costa. Porque ya cuando comparezcamos después de esta vida ante el tribunal de Cristo, recibiremos el reconocimiento de parte del Señor, al cual nada se le puede pasar por alto. En el caso de que a nuestros hermanos se les haya pasado por alto la buena labor que hayamos hecho y no nos la hayan reconocido. No nos preocupemos, al Señor no se le pasa nada. Él reconocerá todo lo que hayamos hecho por amor a Él, aunque mientras estemos aquí en esta vida algunos de los hermanos no lo reconozcan o no se den cuenta de ello. Así que el espíritu de equipo también supone un respeto al ministerio de los demás, ¿verdad? Como el apóstol Pablo decía, que cuando expuso el ministerio que le había dado el Señor delante de los que son columnas de la Iglesia, dice que le dieron la diestra en señal de compañerismo, aceptando su ministerio, que él fuera a los gentiles mientras ellos pues iban a los de la circuncisión, a los judíos. Y por último, pues claro está, valentía. ¿Por qué? Fijaros lo que se nos dice en Deuteronomio capítulo 20, cuando el pueblo iba a entrar en combate, en la lucha, decía, leo en Deuteronomio 20, versículo 8, los oficiales del ejército, dice: volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Como alguna vez daba testimonio y reconocía a un evangelista, lo mal que lo pasaba, porque tenía al lado un hermano que supuestamente colaboraba con él y cada vez que tenían que hacer alguna labor se echaba para atrás. Dice: pero tú has visto a esta gente, yo creo que con esta gente no podemos, es mejor ir a otros. Y siempre tomaba una excusa, en el fondo escondiendo su miedo para no transmitir el evangelio a las personas que tenían delante, hasta que ya se enfadó y dijo: mira, a los siguientes les hablamos, te guste o no te guste. Entonces, si no se tiene valentía, vas a apocar el corazón o vas a quitar el poco ánimo que tenga el hermano, pues mira, mejor déjalo hasta que el Señor te dé la valentía, pídesela. Pues como incluso reconocían
Si vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, los propios apóstoles, cuando pidieron al Señor precisamente eso en un momento muy crítico de amenazas y ya de las autoridades claramente en contra de ellos para perseguirles, y en Hechos 4, 29, se nos dice así lo siguiente, en esta oración que estaban haciendo, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Puedes darte cuenta que no tienes valentía, o alguna de las características que hemos expuesto aquí. No es para que te hundas, no es para decir yo no puedo, sino pide entonces al Señor. ¿Te falta valentía? Pide valentía. ¿Te falta constancia? Pide constancia. ¿Te falta tener más espíritu de equipo? Pídeselo, que el Señor dice que da a todos abundantemente cuando lo que se pide es algo que está en la voluntad de Dios. Y todo esto, evidentemente, está en la voluntad de Dios. Así que esto no es para decir, a mí me faltan tantas características, yo no puedo ser un eficaz colaborador para cualquier hermano que tenga la responsabilidad de algún ministerio, el que sea. Sí, sí lo puede ser. Si te falta, entonces pídelo y el Señor te lo dará. Pero que sepas, que seas consciente, pues que has de tener estas características para poder tener una colaboración que resulte provechosa para el hermano que te demanda que le ayudes o que te ha pedido que le ayudes. Bien, pues finalmente pues vamos a ver un poco ya más en perspectiva más concreta a cada uno de los colaboradores, un poquito lo que se menciona en este texto que hemos leído. Colaboraron con él y demostraron que mientras colaboraban con él pues tenían visión de Dios, en el sentido de que tuvieron en su mente que siempre es mayor el poder de Dios que el de los enemigos de la fe, lo cual conlleva pues no desmayar ante la oposición y la adversidad, como hemos estado comentando. Este Aristarco, bueno, pues era un macedonio de Tesalónica, como aparece en el capítulo 20 de Hechos. Fue compañero además de viaje de Pablo y estuvo con el apóstol cuando la turba de Éfeso apresó a Pablo, allí cuando hubo, que se relata en Hechos 19, esa turba que se levantó contra Pablo porque decía que no eran dioses todos los que se hacían con mano y los que se enriquecían como los plateros con los templecillos de Diana que hacían, pues se levantaron y a punto estuvieron de lincharle. Bueno, pues ahí estaba Aristarco con él, no le dejó. También estuvo con Pablo cuando zarpó hacia Roma y bajo custodia romana, se ve en el capítulo 27 de Hechos. Aquí Pablo lo llama mi compañero de prisiones. Como se puede observar, estuvo con el apóstol en los tiempos difíciles, incluso algunos, como William Ramsay. Este William Ramsay fue en el siglo XIX uno de los mejores arqueólogos cristianos que descubrió muchas cosas que corroboraban la palabra de Dios. Y precisamente al principio era escéptico y decía que Lucas había equivocado tanto en lo que decía en los Hechos de los Apóstoles como en el Evangelio. Pero después de considerar más detenidamente y hacer investigación, se dio cuenta que tenía razón en todo. Y pasó de ser escéptico a ser un creyente que después también colaboró mucho ratificando con los descubrimientos arqueológicos los aspectos históricos que aparecen en las Escrituras, ¿verdad? Y sugiere que en realidad se hizo esclavo de Pablo para poder viajar con él en este viaje a Roma. Es una sugerencia, no se puede dogmatizar sobre esto, pero es una opinión que tuvo este William Ramsay. El caso es que Aristarco estuvo con Pablo a las duras y a las maduras, constante y verdaderamente fue un compañero del apóstol Pablo muy eficaz y que le dio mucho consuelo. Luego habla también de Marcos, el sobrino de Bernabé, que aunque Pablo tuvo un desacuerdo tiempo atrás con Bernabé y Marcos, lo que hemos estado comentando, la discusión que tuvieron, que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, cuando él escribió esto, ya todo aquello había quedado aclarado y superado. La gracia de Dios obrando en Pablo significó que el tiempo lo ablandó y cambió respecto a cuestiones personales, entendiendo que ha de prevalecer el amor fraternal para poder perdonar cualquier posible agravio y mantener una colaboración que favorezca los propósitos de Dios. De hecho, precisamente con respecto a Marcos, en 2 de Timoteo 4:11, le dice a Timoteo que Marcos me es útil
para el ministerio. Y eso lo de esta referencia también, aquí en Colosenses 4, 10, que aprendemos que Marcos era familiar de Bernabé, una información que arroja luz sobre la consideración especial que Bernabé tenía por él, queriendo que le acompañase a él juntamente con Pablo en el inicio del segundo viaje misionero. También aparece aquí Jesús llamado Justo, no sabemos de él apenas nada, excepto su nombre, y que está entre los consoladores de Pablo durante su custodia romana antes de su juicio ante César, y que él dice, han sido para mí un consuelo, tanto él como los que estuvieron con él. Epafras, otro que aparece aquí. Bien, pues la oración puede llegar a ser un trabajo duro a veces, pero Epafras fue diligente en esto respecto a los colosenses, cuando conoció los peligros de las falsas enseñanzas que se estaban dando en Colosas. La expresión que aparece aquí, rogando encarecidamente, en el texto griego sugiere, según los especialistas, un trabajo pesado hasta el punto del dolor. No le importó pasarlo mal, pero seguir orando. Pablo se refirió a Epafras como siervo de Cristo, una expresión que él utilizaba a menudo para sí mismo, pero nunca para nadie más, excepto aquí y en Filipenses 1:1, donde habla de sí mismo y de Timoteo como siervos de Jesucristo. Un reconocimiento, pues, honroso, que se diga así de esto de Epafras. Lucas también. Este es uno de los pasajes que nos informan que Lucas, el autor humano del Evangelio de su nombre y del libro de los Hechos, era un médico. Se puede deducir que la compañía de Lucas fue un gran consuelo para el apóstol. Junto a Epafras y Aristarco había acompañado a Pablo en su encarcelamiento. Estuvo al lado de Pablo en los momentos difíciles y se sobreentiende que además le ayudó en su salud física personal. Sus trabajos están escritos con una mente más analítica y científica y con detalles médicos, como se puede ver en su Evangelio. Bueno, por último, Demas. Aquí no se menciona nada positivo acerca de Demas, solamente que él manda saludos a los cristianos colosenses y por lo tanto debía ser conocido por ellos. En Filemón 1:24 es mencionado como uno de los colaboradores de Pablo también. Sin embargo, en la última mención de él, en 2 de Timoteo 4:10, Pablo menciona que Demas le ha desamparado, habiendo amado este mundo y marchado a Tesalónica. Las 6 personas, pues, que mandaron saludos a los colosenses estuvieron conectados con Pablo, estas 6 personas, en Roma durante el tiempo de su arresto domiciliario antes de comparecer en un juicio ante César. Al menos disfrutó de la compañía ocasional de amigos y conocidos, a diferencia del último encarcelamiento que se describe ahí en 2 de Timoteo 4, del 9 al 12, cuando dice, todos me han desamparado, solo Lucas está conmigo, por decirlo más exactamente, en 2 de Timoteo 4, del 9 al 12, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos y tráele contigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Así que solamente se encontraba ahí con el apoyo de Lucas, ¿verdad? Pero se ve cómo la necesidad de colaboradores y compañeros es siempre muy agradecida por aquellos que hacen ministerios que son, pues como el que tenía que hacer el apóstol Pablo en medio de un mundo pagano, bastante duros, como era la de la extensión del Evangelio, ¿verdad? Bien, pues por mí aquí lo dejo ya, he transmitido lo que el Señor me ha dado para vosotros, y si queréis añadir alguna cosa o alguna pregunta, pues es tiempo todavía en estos 4 minutos que quedan para aclarar alguna cosa más o alguna cosa que convendría añadir. Vale, pues entonces, ya que no hay nada, pues terminamos con una oración también este estudio. Padre, te damos gracias porque hemos podido estar delante de tu palabra, por la paz social que hemos tenido, que ha permitido que se pueda desarrollar
por la paz que pones en nuestro interior también para poder asumir lo que viene en tu palabra y poder estar tranquilos en tu presencia. Gracias por este tiempo que a continuación vamos a tener también de adoración y por el cual también te pedimos que sea provechoso. Gracias por este tiempo de comunión. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.